Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde la cabina de Urus Radio, reiterando. Bueno, estamos hoy a 2 de agosto de 2021 y pues bueno, el día de hoy toca el turno. Bueno, ahí, como estamos en vivo, hay algunos ruidillos ahí por extraños, nada que ver con con algunas situaciones, pero bueno, profesor, es que me ganó la risa de ver su sonrisa, profesor. Pero bueno, aquí estamos, amigos, aquí estamos. Dijimos que en la cabina, no estamos en la cabina de Urus Radio, estamos en Michoacán. Y bueno, algunos de ustedes ya vieron algunos videos que hemos tomado de Acámbaro, Guanajuato, y de Sengio, aquí en Michoacán. Y pues bueno, de alguna manera estamos haciendo algo diferente, creo que les ha gustado, son algunos clips. Y pues bueno, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, con el gusto de estar con ustedes un lunes más, lunes 2 de agosto precisamente. Así es, 2 de agosto, profesor, y pues bueno, la verdad es que nos da mucho gusto, amigos. Ya está por acá alguien en el chat, saludos desde Oaxaca, dice Luis, dice mi novia también es fan de ustedes, y pues bueno, gracias, bueno, creo que estamos bien, profesor. También está por acá Eric Zamora, está José Reynoso, Milton Carlos, Rebe Gámez, y bueno, vamos a ver, estamos bien en el canal, se nos hace raro, pero bueno, creo que sí estamos bien. Profesor, Pablo Gerardo también está, también Ismael Navarrete, y bueno, profesor, vamos a continuar con la serie de Historia de los Estados. El día de hoy toca hablar precisamente de Veracruz, un estado que me encanta. Bueno, pues yo nunca he escuchado nada en contra acerca de Veracruz. Cuando alguien comenta, es un estado que nos roba el corazón absolutamente a todos los mexicanos, un gran estado. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, hablando de otros estados de nuestro país, bueno, podemos ver en sus calles todavía nuestra historia, pero qué no decir de Veracruz. Ha visto pasar prácticamente toda la historia de México en el puerto, por sus calles, en la plaza, en la aduana, en fin, ha visto pasar la historia de México por completo. Vio llegar a los conquistadores, vio llegar a Maximiliano, lo vio irse a Maximiliano en el Novara, en su ataúd. En fin, ¿qué no ha pasado por el estado de Veracruz? Entonces, pues hoy hablaremos precisamente de esta región del Atlántico mexicano, y pues ya nos faltan posteriormente Zacatecas, Yucatán y Ciudad de México, licenciada. Así es, profesor, y pues bueno, el tiempo apremia, ya sabemos que se va rapidísimo, así que pues vamos a comenzar, ¿le parece, profesor? Pues sí, adelante, solamente agradecer, estamos en el estado de Michoacán, agradecer a las personas que nos han estado apoyando, nos han estado guiando por la zona oriente del estado de Michoacán, conociendo lugares mágicos y que también encierran muchísima historia. Algo que particularmente yo quiero conocer es el Cerro del Cóporo, que son unas ruinas ya nada más, olvidadas de hecho, el Cerro del Cóporo, donde se desarrollaron tantas batallas tan importantes de nuestra lucha por independencia, que estamos muy cerca de ahí. Esperamos tener la oportunidad de visitar, pero mientras, vámonos al otro extremo del país, vámonos a Veracruz. Veracruz, que ocupa gran parte de nuestra costa del Atlántico, y que bueno,
es poblado desde, tiempos muy, muy remotos. Estamos hablando de 2 a 3 mil años antes de Cristo, donde tenemos ya vestigios, ya sociedades más conformadas. Estamos hablando de los olmecas en la parte sur del estado de Veracruz. Ahí comienza la región olmeca, una ciudad muy importante, la cual tuvimos la oportunidad ya de conocer, es la ciudad de Tres Zapotes, ¿sí? Donde se han encontrado cabezas colosales. Y bueno, y nos vamos hasta el norte, a la zona totonaca. Estamos hablando del Tajín, de toda la zona de Poza Rica, zona petrolera, por cierto. Pero bueno, el estado es grandísimo, es angosto, pero es muy, muy grande. Les repito, casi cubre toda la costa del Atlántico. Pero bueno, tenemos una historia como más conocida, más convencional, pero sabemos que en Urus Radio platicamos de esas historias que casi no se conocen, licenciada. Y hoy me voy a tomar el atrevimiento de platicar un poquito de una historia que ya comentamos hace ya algunos años. Ya tiene algún buen tiempo que no platicábamos de esto. Pero hablamos de la zona de los Tuxtlas, la zona olmeca, que es la zona sur del estado de Veracruz, y dos poblaciones muy importantes, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla, que a un lado se encuentra una laguna que es famosa en todo México, la laguna de Catemaco, famosa por sus brujos, ¿sí? Y que de veras, amigos, si tienen la oportunidad de visitar la región de los Tuxtlas, yo no conozco, particularmente yo no conozco Europa, pero la gente que conoce Europa dice que no se le pide nada a la zona de Suiza, sí, a esos famosos chalets o la zona de los chalets suizos, que la zona de los Tuxtlas en México no le pide absolutamente nada, con la gran ventaja de que aquí no hay nevadas y allá, bueno, se llena todo aquello de nieve, se verá muy bonito, pero después de mucho tiempo es un gran problema y nosotros tenemos una zona semitropical, con abundante lluvia, abundante agua, ríos, en fin, es preciosa la zona de los Tuxtlas. Y bueno, sigue la cultura olmeca dándonos sorpresas, pero yo les quiero platicar alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Si quieren buscar la información por internet, busquen ustedes la llamada Piedra del Negro, que se encuentra en el Museo de Antropología de la ciudad de Santiago, Tuxtla. Fíjense, amigos, que esa piedra es una figura con forma humana, sí, pero al mismo tiempo como una forma animal. Es como si fuera, un ser humano con cuerpo animal, sí, zoomorfa, pues, esta figura, pero que en la parte superior tiene un pequeño agujerito, sí, que cabría un vaso en ese agujero. Lo platico rápido, la vez anterior lo platicamos con mucho detalle, ahorita nos vamos rápido. Les platicábamos que alguna ocasión todavía se podía tocar la piedra, se desconocía mucho su origen, fue encontrada en la zona de Tres Zapotes y se decía que esa piedra estaba magnetizada. Entonces fuimos con algunos amigos, les digo hace ya muchos años, fuimos con algunos amigos y pedimos permiso para poder tocar la piedra. Y ahí nos explicaban que en ese agujerito que tiene en la parte de arriba hay que poner agua y que si uno mete la mano, toca el agua, inmediatamente uno pierde el sentido. Es como si nos robara la energía. Yo pienso que es magnetismo. No lo creíamos y uno de los amigos que iba con nosotros mete la mano y empezamos a notar cómo le cambió el color de la cara, se puso medio verdoso y se nos estaba cayendo el desmayo. Yo pensé que estaba fingiendo o estaba jugando o algo así y se me ocurre a mí meter la mano, sí, para comprobar. Y lo único que puedo decir es que todo se me empezó como a nublar y inmediatamente saqué la mano y dije, no, sí tiene algo esta piedra. Y supuestamente, según la tradición, esa piedra la piedra del negro, era utilizada pues para ciertos rituales mágicos en la cultura olmeca. Ahorita ya no se puede tocar, pero se puede ver la piedra. Entonces, vale la pena. ¿Por qué lo volvemos a mencionar, amigos? Porque nuestra historia nos sigue dando sorpresas, nos sigue dando muchísimas sorpresas. Estamos conociendo más. No me salgo del tema, pero tiene un tiempo, hará unos 20 años,
que de nuevo se vuelven a tocar temas históricos en México. Durante mucho tiempo se mantuvo la historia oficial y de pronto ha habido un auge por el conocimiento de la historia y nos llama la atención y los felicitamos. El que tengamos opiniones diversas, eso es bueno, podemos debatirlo, podemos hablarlo, podemos comentarlo. Qué bueno que estemos hablando de historia de México en la mesa del comedor con toda la familia y no de otros temas. No quiero decir que todos lo sean, pero hay algunos temas sumamente banales que, bueno, creemos que es más importante hablar de nuestra historia. Y la historia nos sigue dando sorpresas, amigos. Nos sigue dando sorpresas y, bueno, nos regresamos otra vez al tema de Veracruz. Tenemos en el norte del estado de Veracruz lo que es la ciudad de El Tajín, una ciudad impresionante, verdaderamente impresionante, pero cerca va el río Filobobos. Y el río Filobobos, en sus márgenes, que se pueden hacer tours, ¿cómo les llaman? Ecológicos, descensos, etcétera. Pero va uno visitando diferentes zonas arqueológicas que se descubrieron a las márgenes del río Filobobos. Entonces era una zona muy poblada, ¿sí? Y siempre lo hemos comentado, pareciera como si la historia de México comenzara el día que llegó Cortés aquí. Y no, estamos hablando de miles de años de cultura, de tradición, de folclore, antes de la llegada de los españoles, y que lo olvidamos. Esta era una zona poblada, inmensamente poblada. Estamos hablando de que en la zona que abarca actualmente nuestro territorio, ahorita somos 130 millones de habitantes. En aquellos años, a la llegada de los españoles, se piensa que había aproximadamente 20 millones de habitantes. 20 millones es muchísimo. Era una tierra completamente poblada. Claro, estos señores se hicieron dueños, ¿no? Dijeron esto, lo acabamos de descubrir, o sea, no les interesó lo que opinaran 20 millones, ¿sí? Dijeron, lo acabamos de descubrir y esto es de nosotros. Pero bueno, la cultura totonaca, y aquí sí tengo yo que hacer la mención, nunca será la idea polarizar dentro de Urus Radio. Nunca vamos a buscar polarizar, pero la semana pasada platicábamos del estado de Tlaxcala y decíamos en la introducción que Tlaxcala tenía ese estigma histórico de haberse aliado con los españoles, y nosotros lo aclaramos en el programa de la semana pasada. Los primeros que se aliaron con ellos fueron los cempoltecas, que pertenecían a la cultura totonaca. De hecho, cuando Cortés llega a lo que ahora es San Juan de Ulúa, a los arenales de San Juan de Ulúa, ahí es donde desembarca por primera vez Cortés y entra en contacto con la gente de Zempoala. La gente de Zempoala, a ellos los impacta el poderío bélico, a ellos sí los impacta el poderío bélico de los españoles, los cañones, arcabuces, caballos, etc. Y ellos sí tenían una pugna muy fuerte con Tenochtitlán. Tenían una pugna bastante fuerte y deciden reunirse, amigos, los representantes de 30 pueblos totonacas. Hacen una junta y deciden aliarse a los españoles. Y ellos inmediatamente ponen a disposición de Cortés 1,500 guerreros. De tal forma que cuando Cortés comienza a avanzar hacia el interior, hacia tierra firme, rumbo a Tenochtitlán, él va con 400 o 500 hombres, más 1,500 cempoltecas. Ya van 2,000 hombres ahí, ¿sí? Con esto se va a enfrentar a otros pueblos y se van a ir sumando, pero realmente los primeros, y no hablamos de traición. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, Cortés supo aprovecharse de una situación y provocar una guerra civil, que eso fue realmente esa etapa, ¿sí? de México de 1519 a 1521, fue una guerra civil, una guerra entre nosotros, los que habitábamos aquí, y provocada por Cortés, y que de todos modos se hubiera provocado. Sabemos que todas las grandes culturas surgen y después decaen. Un día iba a decaer también el Imperio Tenochca. Se da ese proceso, se corta con la llegada de Cortés y entonces se genera una guerra civil aquí. A lo mejor algunas personas dicen, a ver, ya nos cambiaron la historia, ¿o de qué se trata? Eso no fue una conquista. Yo creo que ese tema lo vamos a tocar muy profundamente, licenciada y amigos, lo vamos a tocar ahora para el 11 de agosto, que estamos invitados a dar una conferencia en el Palacio de Minería y que los estamos invitando a todos ustedes el miércoles 11.
vamos a tocar precisamente este tema de cómo fue la conquista, o si fue una conquista o como nosotros lo estamos ahora contemplando, como una guerra civil de la cual se aprovecharon para su fortuna pues los españoles. Entonces esto se funda la Villa Rica de la Veracruz, que la Villa Rica se funda en un Viernes Santo. Por eso Veracruz significa la verdadera cruz. Estamos hablando de 1519, donde se funda el primer ayuntamiento. Cortés, para evitar seguir las órdenes de Diego Velázquez, porque Cortés se viene huyendo prácticamente de Cuba, entonces lo puede capturar Diego Velázquez, entonces él se convierte, convierte Veracruz en un ayuntamiento para recibir órdenes directamente del rey. Bueno, entonces ahí deja gente. Tengo que aclarar una cosa, licenciada y amigos, tengo que aclarar una cosa. Mucho se ha dicho de la famosa quema de los barcos de Cortés, la cual no existió. Es muy probablemente que los haya barrenado, porque algunas personas que venían con él se querían regresar a Cuba. Entonces lo descubre Cortés y para evitar que se regresen, a unos los mata, a otros le corta un pie y a otros los perdona porque los iba a necesitar y barrena los barcos y los desarma. Todo lo que él desarma, estamos hablando de los herrajes, las cuerdas, las velas, eso no lo iba a encontrar aquí. Aquí podía encontrar la madera para hacer los barcos, pero no podía encontrar los herrajes. Entonces lo que hace es desmontarlos y esto le iban a servir tiempo después cuando construye los bergantines que atacan Tenochtitlán. Entonces todo esto sucede, ¿sí?, ahí en San Juan de Ulúa y en la ciudad de Veracruz, o sea, en el puerto de Veracruz. Entonces, fíjese de lo que es testigo esta zona de la llegada precisamente de Cortés, de cómo ahora los historiadores se han dado cuenta de que no quemó las naves, solamente las desarmó prácticamente, y de ahí avanza por el rumbo de Jalapa, ¿sí?, que es la capital del estado de Veracruz, y posteriormente entra a territorio poblano y tlaxcalteca. Pero bueno, amigos, San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa también tiene muchísima historia. Hay un dato interesante, quizá algunos no lo sepan, por eso lo menciono, pero está construida con coral. Es coral. De pronto parecen muros antiguos como, no sé, de piedra, de cantera. No, cuando uno los observa bien, los muros son de coral, ¿sí? Son corales. Y de eso está construido San Juan de Ulúa, que se convierte en una fortaleza porque empiezan a llegar los piratas. De hecho, por ahí del año de 1590, algo así, es atacado el puerto de Veracruz por uno de los piratas más conocidos en la historia, que es Sir Francis Drake, ¿sí?, y por John Hawking. Ellos atacan Veracruz y de hecho parte de la Armada Española sale en su persecución y los derrota. Pero sabe que va a haber continuos ataques por parte de los piratas y es cuando se construye la fortaleza de San Juan de Ulúa, que bueno, ¿cuánta historia va a guardar esa fortaleza? De hecho, se convierte en el último reducto de los españoles en estas tierras. El último lugar fue San Juan de Ulúa. Pero ahorita platicamos más de San Juan de Ulúa porque es escalofriante lo que vamos hoy a comentar, licenciada y amigos. Otra parte importante de la historia de Veracruz es en 1609. A ver, noten, 1609, todavía no son 100 años de la caída de la Ciudad de México, todavía no son 100 años, cuando se levanta o se independiza la primera población en territorio gobernado por los españoles. Esta población se independiza porque los españoles no pueden someter a varios esclavos que se les consideraba cimarrones, ¿sí? Esto es, que andaban en el cerro, que se habían fugado de plantaciones, de haciendas, etcétera, y que asaltaban las diligencias y las conductas que iban de
de Puebla hacia Veracruz. Y no podían con ellos, no podían con ellos, encabezados por un príncipe africano que se llamaba Yanga. Y bueno, lo que hacen es hacer la paz con los negros y marrones y se funda la ciudad de San Lorenzo de los Negros, que apenas en el siglo pasado se autoriza por el Congreso mexicano a que se nombre la ciudad de Yanga, ¿sí? Pero bueno, ellos fueron declarados libres, con la condición de que otro negro que se fugara no le permitieran estar con ellos, condición que no cumplieron, la verdad, y qué bueno que no la cumplieron. Entonces, quien se podía escapar y alcanzaba a llegar a San Lorenzo, pues prácticamente quedaba en libertad. Entonces, ese es otro de las características del estado de Veracruz, que tuvo la primera población libre en 1609, 200 años antes del inicio de la lucha por la independencia. 200 años antes ya Yanga había movido a todos estos negros y marrones. Perdón si ahorita voy un poquito rápido, amigos, pero es que son temas que ya hemos visto a profundidad en otros programas. Y quiero llegar a algunos temas que no hemos visto. Entonces, nos vamos, sabemos que por Veracruz van a llegar todos, llegan todos los virreyes, llegan por Veracruz, y los virreyes, los que no murieron aquí o se enfermaron aquí y regresan a España, bueno, pues se van precisamente por Veracruz. Es el puerto de entrada y salida, que yo no solo diría puerto, es la puerta de entrada y salida del territorio de la Nueva España. Entonces, es una zona completamente controlada por la Armada Española, es un lugar difícil, aparte las inclemencias que hay en Veracruz. Recuerden que llegan los europeos que vienen de climas muy fríos, ¿sí? 6 meses del año el clima es muy frío en Europa, llegan a temperaturas tan altas como las que tiene el puerto, y las enfermedades tropicales les hacían mella. Entonces llegaban a Veracruz, apenas descansaban un poco del viaje en galeón e inmediatamente se iban a Jalapa. Jalapa, o bien tomaban la ruta de Córdoba y se iban a Puebla, ¿sí? Que son lugares altos, más fríos, que pues era el clima más benigno para ellos. Y sabemos que los que ya no querían llegar a Ciudad de México se quedaban en Puebla. Cuando hablamos del estado de Puebla comentábamos eso, por eso es tan importante esta ciudad. Pero yo quiero, amigos, que recapacitemos un poco. Hablando de nuestros apellidos, la gran mayoría de nosotros, los mexicanos, tenemos apellidos de origen español. Sí hay muchos apellidos de origen árabe, de origen italiano, etcétera, pero la gran mayoría, nuestros apellidos son de origen español. Amigos, todos nuestros antepasados, todos, sí, cruzaron por Veracruz. Ahí llegaron. Mis antepasados, por ejemplo, yo soy Mendoza. Mis antepasados les he podido tomar la pista hasta el año de 1740 más o menos, y llegaron por Veracruz, ¿sí? Entonces, a todos, todos le debemos algo a esa ciudad. Claro, somos mexicanos, ya de muchas generaciones mexicanos, pero sí, no negamos nuestro antecedente, y por eso la reflexión de que por ahí pasó la gran mayoría de habitantes que dieron posteriormente nombres y apellidos a nuestra nación. De ahí la importancia. Y hablando de la época de Juárez, cuando se empieza a proponer la migración a México, bueno, las grandes comunidades árabes, libanesas, judías, italianos, franceses, alemanes, húngaros, que llegaron a México y que se asentaron en nuestro territorio. ¿Por dónde llegaron? Por Veracruz. A todo esto, amigos, si queremos buscar nuestro árbol genealógico, ¿a dónde tendríamos que recurrir? A Veracruz y al Archivo de Indias, normalmente. Pero bueno, se llega la gesta de la independencia. Pero la gesta de la independencia se da más en el Bajío. Veracruz, les repito,
está tomada por la Armada Española. Es muy difícil hacer un levantamiento en Veracruz, sumamente difícil. Más sin embargo, otra vez dije más sin embargo, no debo decirlo. Sin embargo, para que vean que si hago eco de los consejos. Sin embargo, ¿sí? Fray Servando Teresa de Mier fue de los presos más notables o más famosos que estuvo en San Juan de Ulúa. Posteriormente estaría Benito Juárez, ¿sí? Entre muchos políticos, mucha gente famosa, de manera popular, estuvo Chucho el Roto, ¿sí? Jesús Arriaga, fueron de los presos que estuvieron ahí en San Juan de Ulúa. Entonces, esa fortaleza, pues, por lo mismo tiene tanta historia. Pero cuando se consuma la independencia o inicia la consumación, o como lo decimos, amigos, la parte legal de la consumación de la independencia, ¿dónde creen que se da? Pues precisamente en Veracruz, no en el puerto, pero sí en Córdoba. Los tratados de Córdoba, que son firmados, ¿sí?, el 24 de agosto de 1821, que es cuando Juan O'Donojú, como virrey, o sea, es el segundo del rey, reconoce la independencia, aunque aquí hacemos la aclaración, no de la República Mexicana, sino del Imperio Mexicano. Reconoce la independencia el 24 de agosto del 21, ahí en la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Está Orizaba, y está Fortín, y está Córdoba, y adelantito está Perote, ¿sí? Bueno, Juan O'Donojú llega hasta la Ciudad de México, está en el desfile del ejército trigarante, ahí en el balcón, en el actual balcón presidencial, ahí está Iturbide y O'Donojú, que no estuvo un guerrero, ya hemos platicado aquí por qué. Y posteriormente muere Juan O'Donojú, pero el gobierno español, la monarquía española, no reconocen los tratados de Córdoba. En esos tratados se le ofrece el trono del Imperio Mexicano a Fernando VII, y de no ser él, a alguien de la casa, ¿sí?, o de la familia de Fernando VII. Allá en Europa se rieron y se carcajearon de nosotros y dijeron que no, nadie iba a venir a gobernar porque sería reconocer la independencia del virreinato, y deciden sostenerse aquí como dueños de este territorio, pero Iturbide, que ya había avanzado junto con Guerrero y el ejército trigarante, habían tomado las principales ciudades del virreinato, provocan que los españoles se vayan replegando hasta que llegan a Veracruz y se quedan en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Todo el territorio del virreinato se limpió del ejército virreinal, excepto San Juan de Ulúa, y es hasta 1825, amigos. 1825 que se logra vencer la fortaleza de San Juan de Ulúa, pero fueron 4 años de bombardeos, 4 años que desde la fortaleza, que a ellos los alimentaban y les llegaban con provisiones y les llegaban con armas y balas de cañón, etc. Desde Cuba se los enviaban a San Juan de Ulúa y desde ahí bombardeaban constantemente la ciudad hasta que cayó en poder del ejército mexicano. Y es donde por primera vez se nombra heroica a la ciudad de Veracruz. Es la primera vez. Va a pasar un poco el tiempo, ¿sí? 1836, la independencia de Texas. Y 1838, recuerdo que hicimos un capítulo, licenciada, cuando platicamos de la guerra de los pasteles. Gracias. Un problema que hubo, unos militares mexicanos, hubo un levantamiento, hubo daños a algunos vecinos franceses, o sea, gente avecindada ahí en Tacubaya y toda esa zona, y un pastelero, el señor Remontel, se queja de que varios oficiales borrachos habían entrado a su pastelería y la habían destruido y habían consumido sin pagar. Y él acusaba de 600,000 pesos en daños. Esto es exagerado. Para la época es exagerado. Entonces, los franceses
que lo que buscaban, les surgía, era ampliar sus colonias en América, sabiendo que España ya las había perdido. Dice Francia, voy a entrar yo. Y por eso está la Guyana francesa. Y bueno, ellos ya tenían Haití, aunque Haití ya se les había independizado. Pero ellos buscan territorios, ¿sí? Ellos están buscando territorios. Entonces, para 1838 habían atacado la ciudad de Buenos Aires y habían atacado Uruguay y habían tomado el puerto de Montevideo con cualquier pretexto. Y de pronto un pastelero agarra y dice, es que se metieron unos oficiales mexicanos y no me pagaron, me destrozaron la pastelería. Ah, es guerra. Así, es guerra. Era cualquier pretexto porque ellos querían territorios. Ellos querían recuperar este territorio para ellos. Por eso es la primera intervención francesa. La de Puebla es la segunda intervención francesa. Entonces, 1838, los franceses llegan con una armada. Amigos, es que hablar de una armada en 1838 ya de por sí es impactante que llegaran 10 barcos. Es que llegaron más de 80 barcos. En varios momentos se fueron incrementando y teníamos más de 80 barcos artillados, ¿sí?, en el puerto de Veracruz, bloqueando el puerto. Pero recuerden, nuestras mercancías para Europa salían por el puerto. Mercancías que llegaban aquí a México llegaban por el puerto. Entonces era importante bloquear el puerto y lo bloquean durante varios meses, ¿sí? Lo bloquean, el conflicto comienza en abril del 38 y se va a solucionar hasta marzo del 39. Casi un año bloqueado el puerto de Veracruz, resistiendo el embate de los franceses. Ellos desembarcan, ¿sí? Desembarcan, que yo no he visto el documento, me gustaría mucho verlo por lo impactante que debe ser verlo visualmente. Cuando los franceses desembarcan en el puerto de Veracruz, México le declara la guerra al Imperio de Francia, pero así, al Imperio de Francia, México declarándole la guerra. Yo he visto las publicaciones de los periódicos cuando México le declara la guerra en el 42 a las potencias del eje, ¿sí? Pero a mí me gustaría verlo, o sea, porque había gacetas de la época, no he tenido oportunidad de observarlo físicamente, cuando México le declara la guerra al Imperio de Francia, no al Imperio francés, al Imperio de Francia, y entramos en guerra. ¿A quién creen que se llamó en ese momento? Bueno, pues a un destacado ya para ese tiempo veracruzano, ¿sí?, a Antonio López de Santana, para que encabece al ejército mexicano y defienda el puerto de Veracruz. Pues bien, sale él hacia Veracruz, no tiene los suficientes hombres para defenderse contra la armada francesa. Era toda la armada del Atlántico, amigos. Y hablar de la armada del Atlántico de los franceses es que llegaron de todas partes, estaban muy metidos con los tejanos, estaban muy metidos acuérdense, de la antigua Luisiana. Entonces ellos comerciaban mucho y cuidaban a sus barcos con la armada. Estamos hablando de la armada que cuidaba directamente Francia continental. Y dan las órdenes y empiezan a llegar barcos y barcos y barcos de la armada francesa. No fue una excursión, amigos. Fue todo un bloqueo al puerto de Veracruz. Santana es el que los repele, los hace correr a los franceses, ¿sí? Y en su defensa, mientras ellos huyen, en uno de los cañonazos que disparan para proteger su escape, pues lesionan en una pierna a Santana, y Santana va a perder esta pierna, y a partir de entonces pues utilizará una prótesis de palo, ¿sí?, la famosa pata de palo de Santana, esa raíz de la guerra de los pasteles en el puerto de Veracruz. Se va a llegar a la paz, varios cónsules extranjeros intervienen para que se llegue a la paz, y quien representa a México en los tratados de paz con los franceses en la primera intervención es un personaje que nada más nos acordamos un pedazo de su vida de él y después lo olvidamos, que es Guadalupe Victoria.
Guadalupe Victoria, que fue nuestro primer presidente, del 24 al 28, ¿sí? Él va a ser el comisionado para conseguir la paz con los franceses, y lo hace muy bien Guadalupe Victoria en el 39, que poco tiempo después va a morir. Lo hace muy bien porque consigue que nada más se le paguen los famosos 600,000 pesos a este tipo, pero que no se le dé nada más a nadie, nada más, ¿sí? Que no se haga ningún pago más y que no se permita que entren los franceses tierra adentro. Entonces es como se soluciona la guerra de los pasteles, pero el puerto va a tener su segunda mención de heroico. Ya era 2 veces heroico Puerto de Veracruz. Pero ahora vámonos a 1847. 1847, de hecho 1846, las tropas norteamericanas comienzan la invasión a México. ¿Sí? Taylor comienza la invasión, toma la ciudad de Monterrey, es detenido en la Angostura, ¿sí? Por Santana, y la prueba está que duró 2 años en Monterrey, Taylor, porque ya no pudo avanzar hacia el sur, y aparte le quitan a algunos de sus hombres, y el presidente norteamericano crea un segundo frente y nombra a Winfield Scott para que ataque la ciudad de Veracruz. Amigos, Winfield Scott, cuando sabe lo que va a hacer, pide que le preparen lanchas para desembarco, ¿sí? Lanchas para desembarco. Desconozco cuál sería el artilugio de estas lanchas, pero son lanchas especiales, y se convierte la toma de Veracruz en el primer desembarco anfibio de la historia. El primer desembarco, que de hecho era la primera guerra de los norteamericanos. Bueno, pues planean un desembarco anfibio al sur del puerto de Veracruz, que para entonces, pues sabemos, era una ciudad amurallada. Se habían amurallado a raíz de los piratas y todo esto. Entonces comienza el asedio al puerto de Veracruz. Asedio que va a durar, ¿sí? Que va a durar del 8 al 29 de marzo de 1847. Estamos hablando de 21 días que fue asediada la ciudad, que fue bombardeada la ciudad de manera terrible, ¿sí? Y que el cónsul de Rusia, junto con otros cónsules, salen de la ciudad de Veracruz para hablar con Winfield Scott y decirle: señor, está usted causando cientos y cientos de muertos en la población civil. Permita que salgan las mujeres y los niños. Y continúe este su ataque, pero permita que salgan las mujeres y los niños. Amigos, ya lo platicamos aquí, cuál fue la respuesta de Winfield Scott. ¿Sí? Que solamente podían salir de ahí muertos. Y continúa el ataque a la ciudad de Veracruz, matando civiles, matando pues, todo lo que había allá adentro. ¿Sí? Por eso mismo se tiene que rendir la ciudad, ¿sí? Para aquellos que aplauden la invasión norteamericana y que desconocen estos crímenes, verdaderos crímenes que se cometieron contra la población civil, y que les digo, he conocido desgraciadamente no a uno o dos, sino a varias personas que aplauden la intervención norteamericana. Qué triste. Entonces los norteamericanos toman el puerto de Veracruz y avanzan. El ejército mexicano se repliega y los espera precisamente en Cerro Gordo. Aquí lo hemos dicho, amigos, esto es ya para llegar a Jalapa, ¿sí? Aquí lo hemos platicado y lo seguimos sosteniendo y tenemos las fuentes para hacerlo. Amigos, para los norteamericanos, ellos en su historia, ¿sí? En su historia, conocen la batalla de Cerro Gordo como la batalla de las Termópilas mexicanas. En México la conocemos como la batalla de Cerro Gordo, y que fue un inepto Santana, y que a Santana le dijeron que no esperara ahí a los norteamericanos, y que ahí lo iban a hacer pedazos, y que fue lo peor que nos pudo haber pasado, es que Santana estuviera a cargo de nuestro ejército. Pero no nos percatamos de ese pequeño detalle. ¿Por qué los norteamericanos lo nombran las Termópilas mexicanas? Si nos vamos a ver lo que fue las Termópilas, la guerra de las Termópilas,
¿Se acuerdan de aquellos 300 guerreros que detienen a todo un ejército? Bueno, al final, ¿por qué cayeron? Por una traición. Porque un guerrero les explicó a los demás un camino para poder llegar por detrás y sorprender a estos guerreros. Esa es la característica de la guerra de las Termópilas, ¿sí? ¿Por qué los norteamericanos reconocen que son las Termópilas mexicanas? Porque ellos pagaron por la información para poder llegar por la retaguardia de Santa Anna. Robert Lee, que después sería famoso en la Guerra de Secesión, es un esclavista, ¿sí? Robert Lee, ahí empieza a hacerse muy conocido de Winfield Scott, porque él compra información a espías, ¿sí? Después se formaría la Mexican Spy Company, así, la Mexican Spy Company, Compañía Mexicana de Espías. Para aquellos que hablan de traición a México, ellos son los verdaderos traidores. Hemos dicho que sí hemos tenido traidores en México. Estos, la Mexican Spy Company, esos sí son los verdaderos traidores, que causa náuseas. De veras hablar de este tipo de personas, que ellos le venden la información a Robert Lee para que pueda llegar en la noche, maneja toda una columna y los van guiando en la noche para poder llegar por detrás de las fuerzas mexicanas. Santa Anna no se entera de esto. Cuando comienza el combate, le había tendido una excelente trampa a los norteamericanos. Ellos iban a fingir, ellos estaban en la parte de arriba de Cerro Gordo, en una posición muy ventajosa, porque es más fácil disparar de arriba para abajo que de abajo para arriba. La artillería mexicana propone a los cañones, los más viejos, los más feos, los pone ahí a disparar para abajo. Dice, los norteamericanos se me van a aventar y yo finjo una retirada. Me voy detrás del Cerro Gordo y ahí estaba la caballería mexicana, que lo hemos dicho muchas veces. Si algo le tenía miedo el ejército norteamericano era nuestra caballería. Y ahí iba a entrar nuestra caballería con el general Valencia, ¿sí? A hacer pedazos a los norteamericanos, a hacerlos pedazos. Pero no se imagina que de pronto, al amanecer de ese día de la batalla, detrás de Santa Anna hay todo un ejército. Y cuando Santa Anna comienza el repliegue estratégico, esto es, los americanos comienzan a avanzar hacia la cima de Cerro Gordo, él ordena el repliegue. No se imagina que van directos a enfrentarse a un ejército, directos. Y comenzó la desbandada. Y los hicieron pedazos. Así, los hicieron pedazos. Tan es así que Santa Anna tiene que salir huyendo, cargado por la gente, ¿sí? Porque hasta la pierna de palo pierde, entonces no tiene cómo caminar. Y después esta pierna de palo terminará en un museo. Aquí dimos los datos y todo, ¿no? Que terminará en un museo en los Estados Unidos. Y los norteamericanos han dicho que nos cambian la pata de palo de Santa Anna que ellos tienen allá por una de las banderas que les capturamos en el Álamo. Y que afortunadamente el gobierno de México ha dicho no queremos la pata de palo de Santa Anna. Y queremos tener aquí la bandera del Álamo. Y ahí está en la sala de banderas, en Chapultepec. Pero bueno, y todo el mérito, el general Winfield Scott, no, fue una traición, fue una vil traición, ¿sí? Por parte de estos mexicanos de la Mexican Spy Company. Y ya de ahí Santa Anna no le quedó otra que replegarse hasta la Ciudad de México, donde, bueno, ya conocemos el resto de la historia, donde también Robert Lee queda como el héroe en la batalla por el sur de la Ciudad de México, cuando también utilizó la misma estrategia, comprar información. No era un excelente militar, compraba información. Pero bueno, dicen que la guerra y en el amor todo se vale, y bueno, ellos estaban en guerra también con nosotros. Esa resistencia de Veracruz le gana su tercer mención como heroico puerto de Veracruz. Posteriormente tenemos la Guerra de Reforma. Y en la Guerra de Reforma, Juárez,
Aquí hemos platicado todo el viaje de Juárez que hace desde Manzanillo, se va hasta el sur, pasa por Panamá, sube a Nueva Orleans, regresa a Cuba y regresa a Veracruz. Y un gran personaje, amigos, un gran personaje, Manuel Gutiérrez Zamora, es el gobernador del estado de Veracruz. Y él le da la bienvenida, lo reciben como presidente a Juárez, y Juárez de ahí no se va a mover. Y ahí va a estar durante la Guerra de Reforma, ahí va a buscar los santos degollados. Miguel Miramón 2 veces sitia la ciudad de Veracruz y nomás no puede tomar la ciudad de Veracruz. En 2 ocasiones que la quiere tomar, Miramón, el joven macabeo, ¿sí? Amigos, Manuel Gutiérrez Zamora él es el gobernador de Veracruz, y él al principio estuvo a favor del plan de Tacubaya, en contra de la Constitución del 57, pero posteriormente Ignacio de la Llave es el que lo convence y se convierte en un gran republicano, Manuel Gutiérrez Zamora. Pero yo quiero platicarles una anécdota de él. Y lo digo así, es para callar bocas, amigos, para callar bocas. Porque hace poco estuve en una plática donde escuché otra vez la frase de que es que Juan Escutias es una mentira que se aventó con la bandera y nos quieren enseñar mentiras. Y le contesté, ¿sabes qué? Sí, no se ha podido comprobar, tienes toda la razón. Pero tenemos muchísimos más ejemplos, ¿sí?, de gente que defendió la bandera de una y mil formas. Está bien, si no quieres creer en la de Juan Escutia, sí hay que creer en la de otros personajes. Y uno de ellos es Manuel Gutiérrez Zamora, ¿sí? Él estuvo en la defensa de Veracruz en el 47. Y cuando, después de 20 días de asedio, ¿sí?, después de 20 días de asedio, sale el cónsul ruso y le dice a Winfield Scott, ¿sabes qué? Deja que salgan las mujeres y los niños, dijo, solo los permito salir muertos, y continúa el ataque, ¿sí? Manuel Gutiérrez Zamora toma una de las banderas del ejército mexicano, se la guarda en el pecho y con ella sigue peleando, y salva esa bandera, ¿sí?, apretándola contra su pecho. Digo, ha sido más claro el amor por la bandera. Está bien, no me quieres creer que Juan Escutia se arrojó, yo tampoco lo creo, pero sí creo que muchos mexicanos lo hicieron y muchos mexicanos pelearon hasta su última gota de sangre. Y aquí vamos a hablar de otro gran personaje, ¿sí?, que seguido lo oímos mencionar, pero que pues no sabemos exactamente quién fue, que fue José Azueta. Y estamos hablando de la intervención norteamericana del año de 1914. Huerta toma el poder en la Ciudad de México. Huerta toma el poder. Bueno, voy a tocar eso después, me regreso un poquito a Maximiliano. Huerta toma el poder en México. Todo sucedió en la embajada norteamericana. ¿Sí? De hecho, se le conoce como el Pacto de la Embajada, donde se promueve que Félix Díaz quede libre, etcétera. Bernardo Reyes queda muerto en el Zócalo durante la Decena Trágica, y Félix Díaz se encierra en la Ciudadela, se da el Pacto de la Embajada, y el embajador norteamericano se encarga, ¿sí?, de maquinar la muerte de Madero. Cambian de presidente en los Estados Unidos y el nuevo presidente, era Woodrow Wilson, no está de acuerdo en lo que hizo su embajador y lo destituye, ¿sí? Lo destituye y desconoce al gobierno de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, bueno, cuando él toma el poder después del cuartelazo, pues se levanta medio país. De por sí ya estaban los zapatistas en el sur. Regresa a Villa, que se había escapado de la cárcel, regresa a Villa, lo desconoce Venustiano Carranza y se comienza a levantar el pueblo. Es la segunda etapa y la más cruenta de la Revolución Mexicana. Se empieza a levantar el pueblo
¿sí? Huerta es comandante del Ejército Federal y le faltan armas. Entonces decide comprar armas, ¿sí? Y va a llegar un cargamento muy importante en un barco que quizá algunos recuerden, en el Ipiranga. En el Ipiranga viene un gran cargamento de armas para el Ejército Federal de Victoriano Huerta. Entonces, los norteamericanos deciden bloquear el puerto de Veracruz para que no desembarquen las armas que iban a llegar al Ejército Federal, ¿sí? A ver, vamos a tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque los norteamericanos toman el puerto de Veracruz a sangre y fuego. Lo toman a sangre y fuego, ¿sí? No es lo mismo bloquear el puerto con su montonal de decenas de barcos, bloquear el puerto y evitar que el Ipiranga baje con el armamento, a tomar la ciudad. Toman la ciudad de Veracruz. Entonces, la gente que defiende la ciudad ante los miles de soldados norteamericanos, solamente se enfrentan 500 hombres mexicanos, algunos cadetes, algunos militares e inclusive gente de la población civil defienden la ciudad de Veracruz, ¿sí? ¿Por qué? No por defender a Huerta, eso lo tenemos que aclarar, no están defendiendo a Huerta, están defendiendo su territorio, están defendiendo su patria de una intervención norteamericana, porque los norteamericanos invaden Veracruz sin declaración de guerra. O sea, no declaran la guerra. Como los americanos todos les gusta rodearlo de legalidad, o sea, lo rodean, lo inventan, pero lo rodean de legalidad. Ellos dicen, si le hubiéramos declarado la guerra a Huerta sería tanto como reconocerlo. Por lo tanto, no le declaramos la guerra, pero sí invadimos Veracruz. Pero el pueblo se levantó. Y entre ellos, pues nada más y nada menos que José Azueta y Virgilio Uribe. Virgilio Uribe era cadete de la Escuela Naval Militar y en los ataques le dan un balazo en el cráneo, prácticamente cae muerto. Es muerte instantánea. Pero en el caso de José Azueta, él es hijo del comodoro, del encargado de la defensa de la ciudad, y él se enfrenta a los norteamericanos, entre muchos otros, con una ametralladora, es herido, la ciudad cae, queda herido José Azueta, y amigos, existen fotografías donde lo toman a él. Los norteamericanos se dan cuenta de lo que habían hecho y deciden, al saber que el hijo del comodoro, o sea, el hijo del comandante que había defendido el puerto de Veracruz, estaba herido, le ofrecen sus médicos. Y el cadete mexicano, ¿sí? José Azueta, se niega a ser atendido por los norteamericanos y él contesta, si entra un americano por esa puerta, o me mata o lo mato. Y prefirió morir, porque no se pudo recuperar de las heridas por falta de medicamentos y de utensilios médicos, aunque estaban los mejores médicos mexicanos ahí, no tenían el material quirúrgico para poder atender a José Azueta, no tenían el material, y aunque los norteamericanos le ofrecieron médicos y utensilios y todo, él contestó, si entra por ahí un norteamericano, o me mata o lo mato, ¿sí? Por eso son recordados en la Escuela Naval Militar, en nuestra heroica Escuela Naval Militar, y en el heroico Colegio Militar, precisamente José Azueta y Virgilio Uribe. Y esa defensa le gana la 4ª mención de heroica a la ciudad de Veracruz. Amigos, Veracruz, ¿qué no ha visto de nuestra historia? Les digo, 4 invasiones, o la permanencia de la invasión española, 2 intervenciones norteamericanas y una intervención francesa. En la segunda intervención francesa, cuando llega Maximiliano, que Maximiliano hasta mandó a hacer como tarjetas de presentación con su foto y todo eso, ya se estilaba mucho en Europa eso, y para que lo conociera la gente a él y a Carlota,
Y cuando llegan al puerto de Veracruz, no se paró nadie en el puerto de Veracruz, salvo el ejército francés. ¿Por qué? Porque Veracruz era liberal. Hacía poco que había estado ahí Juárez, era completamente liberal. Y bueno, como es costumbre, licenciada, se nos fue el tiempo. Ya no alcanzamos a hablar de Río Blanco. Agradecemos a las personas de Río Blanco que recientemente recibimos una invitación por parte de ellas. Gracias. Ya no pudimos hablar de Río Blanco y quisiéramos hablar más del estado de Veracruz, pero bueno, se nos agota el tiempo, licenciada, y es enorme, enorme la historia que tiene no solo el puerto. Hablamos de Poza Rica, hablamos de Córdoba, Orizaba, los Tuxtlas, la zona petrolera, en fin, es enorme, enorme el estado y lleno de tradición, folclore. De su alimento es de las cocinas que más me gustan a mí, la cocina veracruzana. Entonces, pues la semana que entra, pues ya nos tocará hablar de Yucatán. Sí, Yucatán, la semana que entra, luego Zacatecas. Así es, profesor. Muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes, amigos, que nos han acompañado aquí en el chat. Gracias también a nuestros amigos que nos escuchan allá en Veracruz. Está Rey Martínez, que dice que bueno, está en Veracruz, pero vive en Ciudad, es de Veracruz, pero vive en Ciudad Juárez. Julio César José de la Cruz es de Jalapa, Brígido Allende de Orizaba. Santi Osorio dice que uno de sus ancestros es un tepehuán, o era un tepehuán, y luchó contra los estadounidenses y franceses en Atlisco y en la frontera de Veracruz. Y nuestro amigo también Jorge Cardeña, que también es de allá de Jalapa, dice que la capital ha dado 4 presidentes de la República, después de la Ciudad de México, es la que más presidentes ha aportado a la República. Muy cierto. Antonio López de Santa Anna, José Joaquín de Herrera, Francisco Javier Echeverría Migoni y Sebastián Lerdo de Tejada. Y pues bueno, Temis Ortiz dice que la ruta de las cumbres de Maltrata también. Bueno, son muchas cosas que faltan. Y José Chiñas dice que bueno, nos escucha en Jamaica. Y también está Jesús Hernández, que dice: un saludo para mi novia Lupita, que es de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Gracias a todos, amigos. También gracias a Humberto Cout Rivero, que nos mandó varias información, bastante información muy buena precisamente de 1914. Y pues bueno, amigos, los dejamos con esta canción que algunos también de nuestros amigos, y de hecho Jorge Cardeña nos dice que es un himno para Veracruz. Pues igual, amigos, que estén muy bien. Les recuerdo que nos escuchen todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/ Urus Radio. También nuestro amigo Jonathan Mateos dice que un saludo desde Pánuco, Veracruz. Y pues bueno, gracias amigos. Es hermoso Veracruz. Que estén muy bien, cuídense mucho, y los dejamos con esta canción de Agustín Lara.